¿Se entiende? Sí, ¿Sí para todos? ¿Todos? Profe, y además, si es el acorde original, o sea, entre comillas original, Ujú. el sol, ¿habría que repetir el sol o no? No necesariamente, porque eso estuvimos hablando también, po, que eh, ya cuando tenemos primera inversión y cuando empezamos a enfrentar otro tipo de ¿Posiciones? claro, como de estados, Eso. ¿cierto? Eh, no necesariamente tenemos que duplicar siempre la fundamental. Ahora podemos duplicar quintas también, podemos duplicar terceras en algunos casos, ¿sí? Pero Ujú. cuando tengamos una dominante, eh, eso quiere decir que tengamos un quinto grado mayor, ¿no? Vamos a tratar siempre, aunque esté en estado fundamental, aunque esté en primera inversión, después cuando esté en segunda, nunca vamos a duplicar tercera, ¿ya? Por esto que les hablaba, porque tenemos dos sensibles que actúan como sensibles y deberían comportarse como sensibles, ¿se entiende? Entonces, si se comportan como sensibles, vamos a tener octavas paralelas después, como acá, porque las dos tienen que subir, ¿se entiende? Súper. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué podríamos hacer para no duplicar para no duplicar sensible entonces con la soprano? Duplicar el sol. ¿Ya? Podría ser. Entonces tendríamos que hacer mi sol. Podría ser. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Bajarlo a re. ¿Quién dijo eso? Yo, ¿Quién es usted? Juan Camilo. Juan Camilo. Y todavía no me aprendo bien las voces de ustedes. Eso podría ser una buena alternativa porque tendríamos un tanto de gradualidad ahí, ¿se fijan? Podría ser súper positivo. Ya. Y entonces ahora podemos resolver al primero. Nuestra sensible ya subió, está en el bajo, ¿cierto? Tenemos nota común acá, ¿sí? ¿Y qué podríamos hacer con el resto de las voces? A ver. profe, Dígame. ¿estaría mal si el re vuelve a subir a mí? No, no estaría mal, no estaría mal. Sería una posibilidad, ¿sí? Pero quizás hay otras posibilidades también, o otra posibilidad. Ese Voy, re subir a sol. dame un segundo, voy a apagar un poco el micrófono, me voy a sonar porque estoy medio alérgico. Ya, perdón. Que vaya sol, dices tú, Sí, que ese que re el suba a re, sol. este re vaya sol. Sí. Ya, ojo acá. Acá también hay una recomendación que estuvimos viendo hace un par de clases, que tiene que ver con
las octavas y las quintas directas. Entonces, fíjense que, bueno, nosotros tenemos un intervalo que es de sexta entre el bajo y la soprano, ¿cierto? Acá tenemos una sexta, ¿cierto? No, perdón, ¿qué sexta? Una tercera. Ya, una tercera, ¿sí? Sí. Ya, Sí. súper. Y acá tenemos un intervalo de quinta, ¿cierto? Ujú. Ya. Eh, las dos voces que van a este intervalo de quinta van en la misma dirección. Las dos suben. A eso le llamamos movimiento directo. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ok. Sí. Y tenemos una de estas dos voces que va por gradualidad, pero en esta combinación, que es como la combinación con la que más tenemos que tener cuidado, que es soprano bajo, la única que puede ir gradual es la soprano y va gradual el bajo. Entonces tenemos quintas directas. ¿Se entiende eso? Yo no lo entendí, profe. Profe, ¿y esta quinta directa hay que evitarla? Claro, hay que evitarla. Es un error. Ya. El error, Eh, profe, es que vaya a graduar la soprano junto con el bajo, ¿o no, no? el error es este, que la soprano salte y el bajo vaya gradual. Ah, ya. Si va al revés, si la soprano va gradual y el bajo salta a un intervalo justo, sea de quinta u octava, eso está bien. Ujú. ¿Sí? Pero estoy hablando solo de esta combinación, soprano-bajo. ¿Ya? El resto de las voces, cualquiera de las dos puede ir gradual. Si es, por ejemplo, soprano-tenor, cualquiera de los dos va gradual. Si es, no sé, contralto-tenor, cualquiera de las dos gradual igual. Si es soprano-contralto, igual. ¿Ya? La única que tiene como este impedimento, de alguna manera, esta obligatoriedad en la soprano cuando es soprano bajo. ¿Sí? Alguien me había dicho que no entendía. ¿Quién? No me acuerdo Yo. ya. ¿Qué es lo que no entiende Isaías. No era Isaías? esto de las quintas, profe, pero después lo explicó y lo entendí. Finalmente, cuando hay que tener cuidado es cuando tenemos dos voces que pueden ser, por ejemplo, no sé, eh, podrían ser estas dos, ya. ¿Ya? Podrían ser esas dos voces que serían contralto y soprano, ¿ya? ¿Sí? Sí. Sí. Y estas dos voces, a pesar de que tienen un intervalo de tercera, las dos van por movimiento directo, o sea, en la misma dirección, a un intervalo de quinta, ¿ya? Podría ser la quinta, podría ser la octava, ¿ya? Pero en este caso va a ser quinta, ¿ya? Ya. 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 Eh, acá este ejemplo está bien porque tenemos una combinación que no es soprano-bajo, ¿cierto? Y entonces, cuando no es soprano-bajo, cualquiera de las dos voces puede ir gradual. En este caso, ¿cuál va gradual? La contralto, ¿cierto? Entonces aquí está súper bien. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Ya. Ya, a ver, vamos a buscar otro ejemplo.
Ahora yo tengo un intervalo de sexta acá, ¿cierto? Finalmente, este intervalo, el primero da lo mismo, podría ser cualquiera, ¿sí? Profe. En realidad, no cualquiera, sino Profe. cualquiera diferente, ¿no? Al que vamos a llegar. Si tenemos quinta, quinta, eso está mal. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo vimos en las primeras clases. ¿Sí? Sí. Ya. Profesor. Pues en este caso es una sexta y vamos a una octava. Este ejemplo es un poco... Bueno, podría ser así ya. En la otra dirección. Ahora vamos a una octava, ¿cierto? Las dos voces van en la misma dirección, ese es el movimiento directo, ¿ya? Y las dos voces saltan. Entonces, ¿eso estaría bien o estaría mal? Estaría bien, ¿Por qué? porque no está hablando del bajo y la soprano, pues, el Claro, contralto y soprano. sí, pero recuerda que el movimiento directo hacia una octava, a ver, eh, nosotros tenemos que tener cuidado con todos los movimientos directos, en cualquier combinación de voces, ¿ya? Eso es lo que les decía, porque acá era soprano contra alto igual, pero una de estas dos voces, cualquiera de las dos puede ir gradual. Esa es la diferencia, ¿sí? Sí, En cambio, la combinación soprano-bajo, solo la soprano puede ir gradual. ¿Se entiende la diferencia? ¿O no tanto? ¿no dijo que lo que estaba mal era que el bajo fuera gradual y que la soprano saltara? ¿O me confundí? Claro, en esa combinación. A Ah, ver, ya. pero sí, lo que quiero, o lo que estoy tratando de hacer es poner dos situaciones. Pero quizás primero debería aclarar la primera, ¿no? Quizás eso no está tan claro. Ya. Nosotros tenemos que tener cuidado eh, con los movimientos directos hacia intervalos justos. ¿Se entiende eso? Sí. O sea, que si nosotros tenemos dos voces que se mueven en la misma dirección, hacia una quinta o hacia una octava, tenemos que tener ojo. Eso es lo primero. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, Ya. Ya. Después de que entendemos eso, tenemos que ver lo siguiente. ¿Con qué tenemos que tener cuidado? Tenemos que tener cuidado con que las dos voces salten a ese intervalo justo. ¿Ya? Si las dos voces saltan a ese intervalo justo, tenemos un movimiento directo. ¿Ya? Como acá. Fíjense. De re así y de fa así. ¿Sí? sí, Las dos voces van a una octava por movimiento directo y las dos voces saltan a ese movimiento directo. Eso está mal. ¿Ya? ¿Cómo podría estar bien? Fíjense en este detalle. Voy a poner el mismo intervalo anterior. Profe, Dígame. entonces, ¿cómo se puede definir un movimiento directo? Como el primero movimiento directo es cuando las dos voces van en la misma dirección. Ah, ya. ¿Ya? Ese es el movimiento directo. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que es cuando llegamos a ese movimiento o llegamos a un intervalo justo por movimiento directo.
y por salto. Ahí está el problema. Como en este caso, tenemos un salto en las dos voces que van a la octava, en la misma dirección. ¿Se entiende esa idea o no? Y un intervalo justo sería tercera, quinta y octava. No, no, las terceras no son justas. Quinta y octava, entonces. Quinta y octava, sí. Las cuartas también son justas, pero no tienen este problema. En el fondo, son las quintas y las octavas el problema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que quería plantearles, pues. Acá las dos voces saltan y entonces está mal. Pero ¿qué pasa si una de las dos voces va gradual? Como en este caso. ¿Qué voz va gradual acá? La soprano. Soprano. La soprano. Entonces acá está bien. ¿Sí? ¿Se Profesor, entiende? Dame un segundo. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Seguros? ¿Seguras? sí, Yes. Porque si se entiende, no lo vemos más. Profe, en este ejemplo, sí, en la de la sexta, puso soprano y contralto, Ujú. pero estaba ejemplificando otras voces o son esas voces. No son esas voces. Ya. Sí. ¿Está bien ahí? Sí. Ya. Ahora, esto que ocurre acá puede pasar en cualquier combinación. Combinaciones como, eh, bueno, la que teníamos acá, ¿no? Combinación soprano contra alto, soprano, tenor, ¿sí? Contralto, tenor, contralto, bajo, ¿sí? Eh, ya. Contralto, tenor, contralto, bajo. eh, tenor, bajo, ¿ya? En esas combinaciones, cualquiera de las dos voces que se mueve por movimiento gradual hace como que en el fondo valida el movimiento, ¿sí? ¿Se entiende esa idea? Ya. Ahora, en la combinación soprano-bajo, la cosa cambia, porque la única que puede ir gradual es la soprano, ¿sí? ¿Eso está claro? Sí, ahora. profe, pero ¿y si el bajo va gradual en el ejercicio, digamos? Ujú. Ahí la soprano, o sea, si el bajo ya va gradual, la soprano igual tiene que ser gradual. Claro, es que no, claro, buena pregunta. Si el bajo va gradual, por obligación, como es este caso, ¿no? ¿A eso te refieres? Claro, Ya. Entonces, si el bajo va gradual, nosotros no podemos ir a un intervalo de quinta directa, ¿sí? Por movimiento directo con la soprano. Tenemos que buscar otro intervalo. ¿Se entiende la respuesta? sí, sí, entiendo lo del intervalo justo igual, pero ¿puede ser gradual el movimiento igual? ¿Cómo así? Eh, o sea, no sé si será posible dentro de la armonía, pero eh, no sé, pues si el bajo va gradual, la soprano también Pero puede no en la hacerlo misma gradual. dirección. No es la Mira, misma. no, el asunto del siguiente, Isaías, también. Es que, ya, nosotros vamos a un intervalo justo que es quinta u octava, ¿cierto? Estos intervalos justos que les vamos a ir. Ya. Sí, Vamos a un intervalo justo. Y nuestro bajo tiene movimiento obligado o gradual, ¿cierto?
¿Aló, están ahí? Aquí estamos. Ya. Sí, Entonces, sí. tenemos un movimiento gradual en el bajo obligatorio, ¿cierto? Ya. Entonces, si tenemos ese movimiento de bajo obligatorio y nosotros queremos hacer un movimiento con la soprano, nosotros no podemos ir a un intervalo justo con este bajo, que sea quinta o octava, en la misma dirección. Me refiero a la soprano. ¿Por qué? Porque nuestro bajo está obligado a ir gradual, entonces nuestra soprano va a estar obligada a saltar. ¿Sí? Esto es lo que no podemos hacer. ¿Sí? Ahora, si el intervalo justo llega por movimiento contrario, esa es otra cosa. Entonces, si la soprano en vez de ir a sol va a do, eso está bien. ¿Es un intervalo justo? Sí, porque es una octava. Pero las direcciones son opuestas, ¿no? ¿Se entiende eso? Claro. Sí, Ya. ¿Entendido? Ahora, este sol está mal, ¿cierto? Voy a poner, no. Este sol está mal. ¿Por qué? Porque es un intervalo justo, ¿sí? Que va en la misma dirección entre bajo y soprano, y el que va gradual hacia este intervalo justo es el bajo, no la soprano. Y debería ser al revés, ¿sí? Como les decía, en el resto de las combinaciones, cualquiera de las dos puede ir gradual, o sea, soprano contralto, soprano tenor, contralto tenor, contralto bajo, tenor bajo. En esas combinaciones, cualquiera de las dos voces puede ir gradual. En esta combinación, solo la soprano. ¿Sí? Ya. ¿Está clarito como el agua o surgen dudas aún? Yo creo, profe, que, o sea, por mi parte está claro, pero tengo que estudiarlo porque no me lo voy a aprender de memoria. Claro. Pero anoten esto, pues, por ejemplo. ¿Cierto? Estas combinaciones de voces. Yo en general trato de... Lo que recomiendo es que recuerden más eh, como la que es particular, ¿no? Que sería la combinación particular, que sería soprano-bajo. Y ahí siempre la soprano va gradual. Y después en el resto de las combinaciones, cualquiera va gradual. ¿Ya? Ya. ya. Entonces, tengo que borrar todo esto. Segundo, voy para atrás. Entonces, en este caso, eh, tengo que poner estos circulitos arriba para que funcione bien esta cuestión, ¿no? Solo por eso. Ya. Entonces no podemos ir a sol, ¿cierto? Sí, Entonces lo que podríamos hacer es ir a do o ir a mi. Las dos opciones están bien, ¿sí? Si vamos a mi, creo que tú comentaste eso, ¿no, Constanza? sí, Si vamos a mi y volvemos a la posición original, a la disposición original, está bien, ¿cierto? No hay ningún problema de, de paralelismo, está todo perfecto, ¿ya? Pero quizás no es no es que no se pueda, depende del contexto también, eh, pero también podríamos tener la opción, por ejemplo, de hacer que el re vaya a do, como les decía hace un rato, ¿sí? Y que el tenor vaya a mi, ¿sí? Y entonces fíjense en esto, tenemos do, re, mi,
y mi, re, do. ¿Sí? Ese movimiento melódico es súper, súper bonito y se va a utilizar mucho. ¿Ya? Ya. De todas maneras, cuando tenemos este enlace, hablamos de una cadencia auténtica. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Esta es la como básicamente de las cadencias más simples. ¿Dónde empezamos a tener algunas complicaciones? Y acá viene lo divertido, porque, o para mí, ¿no? Eh, claro. Y también vamos a tratar de incluir este temita. Seguimos en do menor, ¿eh? ¿Ya? Bueno, lo voy a poner de nuevo. Ya. Seguimos en do menor. Y vamos a hacer una cadencia. Y este compás va a estar en 3 medios. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una cadencia completa. ¿Ya? Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Eh, que vamos a tener estas notas en el bajo. ¿Ya? Entonces vamos a tener esto como bajo. ¿Ya? ¿Qué grados serían? Sería un primero, después, ¿qué grado tenemos acá? Cuarto, Cuarto, súper bien. Y después, Quinto. quinto, y después primero. Súper. Ya. Acá viene lo entretenido porque ya con profe, esto tenemos un problema. profe, Dígame. está como nada que ver, pero sería un error decir que primero, cuarto, quinto, octavo. No sé si un error, pero en realidad como que a este octavo siempre lo tratamos como primero, ¿cierto? Sí. Pero no sé si estaría mal decirlo. Nunca me he puesto en esa situación, tendría que meditarlo. Pero, eh, pero claro, asociamos en el fondo al primero a la tónica, ¿no? Y la tónica en cualquier parte, entonces, por eso quizás es mejor decirle primero que octavo en alguna situación. ¿Sí? Bueno, gracias. Profe, Dígame. tengo una duda como más de ¿Sí? escritura. ¿Sí? El 6 que indica que es de tercera, o sea, el curso. Indica que tenemos la tercera en el bajo. Ujú. Ujú. ¿El 6 tiene que ir como al ladito del número romano o puede ir abajo o arriba? ¿O da En lo mismo? general eh, por ejemplo, si uno va a poner el grado, pone como el 6 como en esa posición, como justo como en diagonal, una cosa así. Ah, ya. ¿Sí? Ujú. Pero ojo porque cuando tenemos bajos cifrados, no tenemos los grados, po, ¿cierto? Tenemos las notas, que son el bajo, y tenemos el cifrado, nada más, no ponemos grados. Nosotros los ponemos ahora para entender de qué grado estamos hablando y que esto sea un poco más visible, ¿no? ¿Sí? Ah, ya. Gracias, profe. ¿Ya? Ujú. Ya. Bueno, acá nos enfrentamos a un problema ya. Eh, Quizás podría preguntar también si alguien alcanza a ver el problema que tenemos en este primer ejercicio. De, es una cadencia completa, ¿no? Ahí. Que el bajo
¿Está gradual o no? ¿No? ¿No? Ah, bueno. Pero va por ahí. Va por ahí. Tenemos una gradualidad en el bajo, ¿sí? Pero tenemos inversión, entonces como que ahí, bueno, es que la verdad es que no es que sea un problema que tengamos bajos graduales, eso no es un problema. El problema es que a veces en la gradualidad encontramos ciertos intervalos que son, que no los podemos utilizar por ahora y que los podemos utilizar en ciertas, como en ciertos contextos nomás, ¿ya? Son los intervalos aumentados. Entonces, fíjense que entre la bemol y si bemol, perdón, entre la bemol y si be cuadro, tenemos un intervalo aumentado. ¿Se dan cuenta? Sí, Entonces, nunca podemos tener un cuarto menor con un quinto mayor cuando los dos están en primera inversión. ¿Sí? ¿Cómo podríamos solucionar este problema? Haciendo otra inversión. Sí, podría ser, pero si solo tuviéramos que ocupar esos estados que están escritos, ¿cómo lo podríamos solucionar? cambiar de octava, No, esa no es una opción. ya. ¿Qué otra cosa La, podríamos hacer? que la cuarta o alterar la cuarta o la quinta. Ya. Entonces, si nosotros tenemos una sensible, lo que podemos hacer es como acercar la nota que está antes de la sensible, en este caso sería la tercera del cuarto grado. ¿Sí? Recordábamos que el cuarto grado en una tonalidad menor es menor, ¿cierto? Pero nosotros podíamos mayorizarlo y tener un intercambio modal. ¿Alguien escribió en el chat? ¿No? Era para recordar nomás, profe. Ah, como que escribiste para recordarlo. Exacto. Ah, muy bien. ¿Ya? Entonces lo que podemos hacer es ocupar un intercambio modal de lo que hablábamos también. O sea, tomar un acorde de una tonalidad mayor, por ejemplo, de do mayor, el cuarto es mayor, y llevarlo a la tonalidad menor, ¿cierto? Entonces, normalmente, como les decía, en una tonalidad menor, el cuarto es menor, pero vamos a utilizar el cuarto grado de do mayor, en este caso, para evitar esta segunda aumentada. ¿Sí? Sí. Súper. Déjenme, me parece que acá tengo otro ejemplo más. Un segundito. Oh, esta alergia. Ya no sé si es alergia o resfrío. Profe, ¿de aquí viene la menor melódica? ¿De este Claro, tipo de...? en el fondo se habla de que de este conflicto que teníamos acá se soluciona con la escala menor melódica, pues como un conflicto melódico. ¿Sí? Por eso se le llama menor melódica. ¿Ya? Dígame. Claro, de segunda aumentada. Sí, ese era el problema. No, sí, todas las segundas aumentadas, todos los intervalos aumentados son un problema en general. ¿Sí? Nosotros podemos utilizar intervalos disminuidos, pero no intervalos aumentados, como las cuartas, ¿cierto? No vamos a utilizar cuartas aumentadas normalmente, pero sí quintas disminuidas.
Profe, ¿y eso por qué? ¿A qué se debe que se pueda la disminuida y no la aumentada? Es por la dirección en general, porque cuando tenemos cuarta aumentada, normalmente ese salto, por ejemplo, melódico, va a resolver en la misma dirección o continuando la dirección del salto. En cambio, la quinta disminuida normalmente va a resolver la dirección contraria al salto. No sé si Ya, se ya. alcanza a entender. O sea, como si aumenta, como indica que va a subir sí o sí, pero en cambio, si es disminuida, indica lo contrario. Claro. Por ejemplo, si yo tengo un fa y voy así de cuadro, tengo un intervalo de quinta disminuida. Y normalmente este salto va a concluir con esto. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, eh, un intervalo, el mismo, ¿no? De cuarta, pero ahora aumentada, normalmente el salto va a ser ascendente y la resolución también va a ser ascendente. ¿Sí? Entonces acá no hay compensación del salto, y acá sí la hay. ¿Se entiende eso? Entonces, esta cuestión a nivel melódico es mucho mejor que este. Ya, ya, lo entiendo. Como que le agrega más variedad melódicamente. Claro, claro, exactamente. Profe, Dígame. ¿y cómo sabe cuándo poner el B cuadro y cuándo no? ¿O siempre va? Eh, ¿Cómo así? No Como por entendí tu ejemplo, pregunta. es que los sí van con B cuadro, pero ¿por qué? ¿Porque usted quiso nomás? ¿O ahí siempre van? Ah, ya, ya, ahora entendí. Eh, claro, en este caso los iban con B cuadro, porque yo estaba pensando que uno como que piensa como a nivel armónico siempre, pues rara la cuestión. Ya, pero entiendo tu pregunta. Yo pensaba en este sí porque de alguna manera siempre pensé que este sí estaba armonizado con una dominante. Y entonces lo que yo podría estar viendo acá, eventualmente podría ser, no sé, un segundo, quinto, primero, por ejemplo. ¿Sí? Como armonía, esto como armonía y esto como melodía, ¿sí? De esta armonía, Ah, ya. ¿sí? Ujú. Pero claro, eh, pero si esto fuera, no sé, de tercer grado, entonces si este sí estuviera armonizado con un tercer grado, tendría que ser bemol, ¿sí? Pero ahí el problema sería otro, porque no tenemos un intervalo aumentado, tendríamos un intervalo justo acá. ¿Y eso también estaría Sería, mal? no, no estaría mal, esta tampoco está mal, nunca dije que esta estuviera mal, Ah, ya. dije que esta estaba mal, Sí, me confundí. ¿sí? Pero sobre todo por esta cuestión como de que si yo salto, normalmente debería compensar esa caída, o sea, este salto, ¿no? Y yo, es raro saltar hacia abajo, pero bueno, aquí podemos hacerlo. Entonces, tenemos un salto descendente y normalmente deberíamos compensar el salto en la dirección contraria, con una gradualidad, ojalá. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a hacer esta cadencia y yo les voy a mostrar una cadencia nueva. ¿Ya? Que tengamos un material nuevo en esta clase. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a ocupar la misma disposición de antes. ¿Ya? Ya. ¿Cómo podríamos armonizar entonces este cuarto grado? O sea, este enlace desde el primero al cuarto. Mantengo el do. Mantengo el do porque es nota común. Eso me podría ayudar bastante, súper. ¿Qué más?
El sol lo bajo a fa, perfecto, súper bien. ¿Ya? ¿Y el mi a re o no? Pero re no hay en este acorde. Recuerda que el acorde es El fa, do. la, do. ¿Al do o no se podría soltar ahí? Podría Soprano, ser, podría ser. ¿Qué más podríamos hacer? Subir ¿Qué otra el mi opción a se te fa. ocurre? Podríamos, por ejemplo, hacer que el mi vaya al fa. Como no sé quién escucha ahí que decía. No se sientan mal por eso. Yo me siento mal por no recordar sus voces de memoria. Y además que ni siquiera veo la pantalla con sus nombres porque estoy con el PDF aquí. ¿Ya? Lo lamento. Entonces, claro, esto podría ser como un buen movimiento, ¿sí? Eh, Pero, profe, ahí no influye que hay una distancia tan grande entre el fa y el mi. ¿Cuál fa y mi? O sea, sobre el, la soprano y la contralto. Creo. Pero las dos están en un fa, No, no, me enredé. Ya, disculpe. ¿sí? Es una octava. Si no hay problema, este es el máximo. Eso sí hay que tenerlo en consideración. ¿Ya? Ya. Y ahora, este está súper bien. Ahora vamos a el quinto grado. ¿Cómo armonizamos hacia ahora, hacia este quinto grado? Podríamos volver el fa al sol, ¿no? ¿Cuál de los dos? El, el que ya está, el ¿El de la contralto. contralto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Podría ser? ¿Qué más? Recuerden que ahora no hay nota común, ¿ah? Entre estos dos, no hay ninguna nota común. Entre el cuarto y el quinto. Profe, tengo una duda de que ¿Sí? seguimos teniendo la regla del movimiento contrario. Por ejemplo, si el bajo subió, las notas tienen que bajar. No. Ya no, ¿Por ya qué? no. Ahora mi pregunta es para ti. ¿Por qué no? O sea, la diferencia que hay ahora es que ese bajo está en primera inversión. Claro, claro, esta recomendación de los movimientos graduales en el bajo, siempre lo decía, es estado fundamental. Es para el estado fundamental. Es cuando esta gradualidad está en el bajo, pero los dos bajos están en estado fundamental. Y Ah, ahora ya. no están los dos bajos en estado fundamental, ¿cierto? Ni siquiera hay uno, ¿cierto? Sí, 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 ahí me quedó claro. Claro. Recuerden eso, es súper importante, para que no se vayan confundiendo con ese tipo de cosas. ¿Ya? Ya. Entonces, habíamos hablado hace un rato sobre este movimiento. No sé qué les parece, por ejemplo. ¿Qué les parece? ¿Pero estaría repitiendo la tercera o no? Claro. ¿Y eso está bien o mal? Dijo que era medio complicado. Sí, pues está mal. Muy bien. No se debe hacer. Lo hago, a veces yo, no debería decirlo, pero a veces yo hago a propósito cosas mal para que ustedes se den cuenta, ¿ya? Normalmente esto está mal también, ¿sí? Entonces, ¿qué podría hacer con el tenor? Súper, voy a re, perfecto. ¿Y qué podría hacer con mi soprano? Porque tampoco puedo ir a sol, ¿cierto? No puedo duplicar fundamental con la soprano, porque tendría fa sol, ¿cierto? Bajaría a re. Podría ir a re, perfectamente. Y entonces fíjense que en este quinto, ¿qué estoy duplicando? ¿La quinta o no? La quinta, súper. Ya.
¿Y cómo voy ahora al primer grado? ¿Tengo nota común? Es- El sol. El sol, súper. Entonces lo conservo. Ya. Y después, ¿Y el re podría subir a mí? ¿cuál de los dos? ¿El soprano? Sí, podría ir a mí. Efectivamente, podría ir a mí. ¿Ya? ¿Y el otro? Bajar a do. Baja a do. Esa podría ser una posibilidad. ¿Sí? ¿Qué otra posibilidad tendríamos? Ujú. ¿Te fijas que en esta posibilidad de la duplicación de quinta o la duplicación es la que tenemos como posibilidad, ¿no? De cambio, ¿cierto? Entonces, el re este podría ir a do y este podría ir a mi, ¿sí? Es importante preocuparse de que siempre las tríadas estén completas dentro de lo posible, ¿ya? ¿Está claro eso? Sí. ¿Sí? Es A mí súper. me surgió una duda en la otra orden de nota que se repetía Ujú. el do, o sea, bajaba el do. Ahí no hay ningún problema, o sea, de que ahí no sería muy monótono esa voz que está todo el rato en do, do, si, do. O Ahí sea, no. claro, claro, podría ser que encontráramos así como un poco monótona la voz y eso también podría ser un argumento para escoger esta otra versión. Ah, ya, pero me refería si no hay como un error en hacer eso, no hay problema. Es que no es que sea un error, pero vamos a tratar de evitarlo, Ah, sobre ya. todo en la soprano, Ya. sobre todo en la soprano, ¿sí? Nosotros hablábamos también de que a veces nosotros vamos a tener que como evitar ciertos movimientos o uno de los argumentos para no generar ciertos movimientos puede ser lo melódico incluso, ¿sí? El por qué preferir una duplicación que quizás no es la que habitualmente haríamos, por otra que sería más habitual, eh, podría ser eso, ¿eh? Podría ser que por una cuestión melódica, por un asunto melódico, prefiramos hacer una que otra, ¿ya? Entonces la cadencia sería así acá. ¿Sí? Ahí me equivoqué yo, perdón. ¿Se escuchó o no? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una cadencia completa. Ya. Ahora vamos a ver otra cadencia que no habíamos visto hasta el momento, ¿ya? Eh, que la van a encontrar súper fácil de reconocer y yo creo que también fácil de armonizar, eh, porque justo nos queda ahí impecable porque es una cadencia que se ocupa en la tonalidad menor, ¿ya? Ya. Eh, entonces, recuerden eso, que acá hicimos un intercambio modal sobre el cuarto, ¿cierto? Sí, ¿Sí? Ya. Súper. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a estar en la menor, ¿ya? Y vamos a tener esto en la melodía. Ojo, ojo. Les había dicho, ¿sí? Estábamos en la menor. Sí. ¿Ya?
tenemos ese giro melódico en la melodía, y a ese giro melódico le llamamos giro frigio. ¿Sí? ¿Están anotando, cierto? Sí. Ya. Y este giro melódico nos da la posibilidad de generar una cadencia que se llama cadencia frigia. No sé, a lo mejor ya la vieron hasta el lecto, ¿no? No. No. Ya. Ojo con este giro, porque va, estamos en la menor, ¿no? Entonces va como desde la fundamental de la tónica, ¿sí? Descendiendo gradual hacia la fundamental de la dominante. ¿Ya? Profe, Dígame. esas voces como melódicas, o sea, no como, esas voces melódicas, tenemos que asumir que son del contralto, De la soprano. de la soprano. Está en la soprano, sí. Siempre va a estar en la soprano. Bueno, hay otra posibilidad que vamos a ver después que está en el bajo. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿a qué fundamental bajaba descendiente? De la dominante Sí, desde la fundamental de la tónica, ¿a cuál? a la fundamental de la dominante. Ah, ya. ¿Sí? Si estamos en la menor, hace la, sol, fa, mi. Como una cueca menor. ¿Se fijan ese giro, no? Ujú. La quinta. Ya. Entonces, este giro frigio lo podemos armonizar de distintas maneras en menor. Si estamos en la menor, obviamente este podría ser un primero. ¿Sí? Entonces podríamos poner acá esto, por ejemplo. Y podríamos armonizarlo de la siguiente manera. Es una posibilidad. ¿Ya? Ya. ¿Con qué podríamos armonizar si pensamos solo en estados fundamentales? ¿Con qué podríamos armonizar el sol? Quinto, ¿En la menor? perdón, no. O sea, podría ser un quinto menor. Podría ser. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? Tercera, Un tercer grado. ¿Perdón? Tercero. Podría ser un tercero. Esa es buena idea también. ¿Ya? Esto va a ser solo estado fundamental, algo que ya vimos, pero lo estamos viendo ahora con otra cadencia, ¿no? Que no hemos visto hasta ahora. Entonces tenemos nota común y acá también. ¿Con qué podríamos armonizar el siguiente? El fa. Con un cuarto grado. Con un cuarto grado, por ejemplo. Y acá viene lo bonito, es que a este normalmente lo vamos a armonizar con un quinto grado mayor, o sea, con una dominante. Y entonces vamos a hacer una semicadencia. ¿A qué le llamamos semicadencia? A una cadencia que no alcanza a resolver, como que llega a la tensión y se queda ahí. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Sí. Claro, la idea de la semicadencia es que
como que lleguemos un poco hasta ahí, ¿ah? Pero evidentemente esta no es una cadencia para terminar un ejercicio o para terminar una composición. Normalmente vamos a terminar una cadencia completa u otras cadencias que terminen en tónica. ¿Sí? Ahí tenemos una posibilidad de esta cadencia. ¿Ya? Ya. ¿Cómo suena esta cadencia? ¿Sí? Así suena. Y ahí está el giro frigio en la soprano. ¿La habían escuchado antes? ¿Por ahí? Sí, Es bonita, ¿eh? Es de mis cadencias favoritas. Y entonces terminaría con el quinto grado mayor. Claro, con la dominante, exactamente. Ya. Si estamos en estado fundamental y tenemos el mismo giro, ahí tengo que enchufar esta cuestión. Oh, no se nos acabó el tiempo ya, pero bueno. Profesor, Es que no sé. Dígame. entonces cadencia frigia y semicadencia es lo mismo, ¿o no No, necesariamente? no es que sea lo mismo. A ver, cuando tenemos una semicadencia siempre pensamos en una cadencia que no tuvo resolución, Ya. ¿ya? Entonces podríamos tener una semicadencia auténtica, una semicadencia completa, una semicadencia plagal, ¿cierto? Es como que llegamos al cuarto, una semicadencia plagal y no resolvemos, ¿sí? O tenemos una semicadencia auténtica y hacemos primero, cuarto, quinto y hasta ahí nomás llegamos, ¿sí? Ya. En este caso, como llegamos a un quinto, le llamamos como semicadencia, ¿sí? Pero no es exactamente lo mismo. No es que digamos, vamos a hacer una semicadencia, pero eso es una cadencia frigia. No es igual, ¿se entiende? Claro, entonces lo característico de este ejemplo es que es una cadencia frigia, más allá que específicamente ya ha resultado ser una semicadencia, ¿no? Claro. Digo por giro melódico que es arriba. Exactamente, Ya. sí. De hecho, también se conoce mucho como cadencia frigia, directamente. ¿Sí? En el modo menor, exactamente. Y tiene este giro, ¿no? Que es característico. Desde la fundamental de la tónica en la soprano, baja gradual hacia la fundamental de la dominante. ¿Sí? Súper. Ya. Pero, Entonces, si tengo este giro, voy a hacerlo de nuevo. profe, entonces la cadencia frigia igual siempre va a ser como una semicadencia, pues, ¿no? Claro, Dado que llega la dominante y no resuelve. exactamente. Ya. Exactamente. O sea, más bien cuando la cadencia como llega a la dominante, ¿sí? A eso le llamamos semicadencia. Claro, ¿Ya? pero lo que dice García es Ahora, sí, la melodía puede llegar a la dominante, pero igual puede ser el primer grado como el acorde, po. claro, Ya. Gracias. sí. A ver, eso no lo entendí. ¿Cómo fue?
que por ejemplo, o sea, eso es lo que entendí, que ya, si la soprano va la, sol, fa, mi, Ujú. o sea, perfectamente igual podría, en vez de ser una quinta, estar en un acorde de quinta, en ese contexto podría ser un acorde de tónica. Ah, no. No, pues. Ah, como después. Ah, claro. Claro, lo que pasa es que normalmente vamos a terminar ahí y ahí hay un asunto que después vamos a tener que conversar, porque tiene que ver como con las frases, con cómo nosotros terminamos las frases, ¿sí? Y cómo, por ejemplo, en la música coral, a veces tenemos una frase que no concluye y que después se corta y sigue otra cosa. Pero lo vamos a ver después, eso tenemos que verlo con ciertos ejemplos. ¿Ya? Pero para no quedar con la duda, por ejemplo, si en vez de ya, tal la melodía, que fue la, sol, fa, mi en la soprano, pero en vez de un quinto grado, Al final, sí fuera un primero, que fuera de nuevo no, la no, dominante. siempre tiene que ir el quinto grado al final. Esto es clave. Este es clave. Siempre termina con una dominante. O si no, no es cadencia frigia. O si no, no es cadencia frigia. Ah, ya. ¿Sí? Ya. Lo que pasa es que acá podemos encontrar otras cosas, pero aquí no. Siempre va la dominante. ¿Sí? Por ejemplo, si también podríamos armonizar esto de la siguiente manera. Si estamos en la menor, podríamos tener un sexto, podríamos tener un tercero, ¿sí? Y podríamos tener un cuarto y acá un quinto, ¿sí? Y entonces esto podría quedar así, por ejemplo. Profe, Dígame. ¿esta cadencia siempre va a terminar con el quinta, con el sostenido ahí? Sí, siempre va a ser mayor, con el quinto mayor. Ah, ya. Y eso significa que la tercera va con sostenido, ¿o no? Exactamente. O sea, no siempre es sostenido, pero si aparece sostenido, sí, po. Ah, ya. A veces va a aparecer un B4, depende de la tonalidad, ¿sí? Pero lo importante es que el quinto grado va a ser mayor. Y entonces su tercera va a ser mayorizada o alterada, ¿sí? Entonces esta es la otra opción. Por ejemplo, la primera era, ¿cierto? Y esta que hice ahora es, ¿se fijan la diferencia? Sí, sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer para mañana? Me gustaría que buscaran alternativas de armonización para ese giro melódico, la, sol, fa, mi, pero donde puedan incluir, por ejemplo, inversiones, ¿ok? Ya. Profe. Ya. Entonces eso, pues. Nos vemos mañana y me muestran sus posibilidades. Ya, chau, profe, que esté bien. Ya, acabo, que estén bien. Chao, Chao, profe. Carlos. Chao, profe. Profe, Bla, profe, bla. ¿Sí? ¿podría subir este PDF al Campus?